La semana pasada revisamos herencias no mendelianas, algunas características, por ejemplo, las herencias que son ligadas al sexo, donde la característica principal, y no tienen que olvidar, es que los genes que van a estar asociados a este tipo de herencia, que por lo general, por lo menos lo que hay efectos de prueba, se refiere a enfermedades, están en los cromosomas sexuales, ya sea en el X. Si se refieren al X, decíamos que son caracteres ginándricos, o también pueden estar asociados al cromosoma Y, y si este es el caso, se llaman, en este caso, caracteres holándricos, porque son solamente del cromosoma Y o porque son solamente del cromosoma X. Y también no olvidar que esos genes que van a estar asociados tanto al cromosoma X como al cromosoma Y son genes que van a estar en una región que se llama región diferencial. O sea, que es una parte de esos cromosomas que es completamente distinta entre ellos. Porque también hay porciones que son homólogas, que aquí se ven con rojo. Por lo tanto, aquí estos cromosomas comparten ciertos genes en común, pero todo lo que se ve de color azul celeste son regiones propias del cromosoma y propia en este caso de acá del cromosoma X. Y en estas regiones están los genes que se asocian con las herencias ligadas al sexo, porque son exclusivas de estos cromosomas. Acá tenemos más de lo mismo, cromosoma Y, que es pequeñito, tiene genes que determinan características del sexo masculino, por ejemplo, la producción de testosterona, la producción o la formación del aparato reproductor masculino, o sea, genes que son solamente del Y, y que en este caso no sería una enfermedad, sino que serían características determinadas en el sexo masculino. Luego hablamos del primer científico que comenzó a estudiar estas herencias que son ligadas a los cromosomas sexuales, como el cromosoma X, que fue Morgan, que trabajó con moscas, también comentamos, vimos sus cruzamientos, donde él se dio cuenta que los cruzamientos no se ajustaban a las leyes de Mendel, daban otros resultados, y finalmente terminó concluyendo que no correspondía a los cromosomas autosómicos, más bien a los cromosomas sexuales. Entonces, a partir de aquí, se comienza a estudiar este tipo de herencia. Hablamos de la herencia ligada al cromosoma X recesivo, donde dijimos que algo característico de esta herencia es que aparece la mujer portadora. Recuerden que la mujer portadora es una mujer sana, pero que porta el alelo con la enfermedad o con la característica. Por lo tanto, ella no lo manifiesta, la vemos normal en todo aspecto, pero puede generar hijos, o dependiendo del caso, hijas también, que tengan la enfermedad, sin ser esta mujer enferma. Entonces eso es algo muy característico y algo que únicamente ocurre en este tipo de herencia, mujer portadora. Entonces, fíjense cómo sería la nomenclatura. Como es una herencia ligada al cromosoma X recesivo, tenemos que el alelo dominante, aquí le colocamos una D mayúscula en este ejemplo, porque sería el daltonismo, si tiene el alelo dominante, es una mujer sana. Pero aquí vean, en la otra X, tiene el alelo recesivo, por lo tanto, portadora. Una mujer que en sus dos X tiene solamente los alelos dominantes, va a ser normal y sana, entre comillas, y la mujer daltónica, o sea, la que presenta esa característica en específico, tiene sus X ambas con los alelos recesivos, que se escriben con letra minúscula. Entonces, tenemos tres opciones. Una mujer daltónica, dependiendo del caso, enferma o que lleva la característica, una mujer normal, pero que es portadora del alelo, y una mujer que es completamente normal, tiene sus alelos sin ninguna de estas características que estamos estudiando. Entonces, son tres opciones en este tipo de herencia. En cambio, en el hombre, como solamente existe una X, solo hay dos opciones. O es un hombre daltónico, en este caso porque tiene el alelo recesivo, o es un hombre normal, porque tiene el alelo dominante. No hay más, no hay hombre portador. En cualquier contexto, PDT,
donde aparezca alguna pregunta que sea referida a una herencia ligada al cromosoma X recesivo, nunca, así con mayúscula, nunca la opción va a ser hombre portador, porque no existe el hombre portador, solamente mujer portadora, siempre y cuando nos estemos refiriendo a una herencia ligada al cromosoma X. En el caso del hombre, se conoce como hemicigoto, o que es hemicigosis, porque como tiene solamente una X, hemi, como la mitad, por decirlo así. En cambio, la mujer puede ser aquí, cuando es daltónica, homocigota recesiva, aquí es heterocigota, y aquí es homocigota dominante. Entonces, la nomenclatura que ocupábamos en Mendel se sigue ocupando acá, homocigoto, heterocigoto, excepto en el hombre, que es hemicigoto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué recomiendo? Recomiendo que en este caso hay dos enfermedades que son las típicas que aparecen en la prueba, siempre aparecen las mismas, que es el daltonismo y la hemofilia. Por lo tanto, a veces sin tener que pensar mucho en el problema, si ustedes recuerdan que tanto el daltonismo como la hemofilia son ligadas al X recesivo, podrían probablemente rápidamente encontrar la respuesta. Entonces, eso igual es una recomendación. Recordar que los típicos ejemplos, daltonismo y hemofilia. Eso con respecto a este tipo de herencia. También revisamos la herencia ligada al cromosoma X dominante, donde aquí cambian un poco las nomenclaturas. Primero revisemos el caso masculino. Vemos que aquí el alelo dominante es el que causa la enfermedad. Por eso se llama ligada al cromosoma X dominante. En el anterior, el alelo recesivo causaba enfermedad. Aquí es el alelo dominante. Entonces, como el hombre solamente tiene una X, si tiene el alelo dominante, está enfermo, y si lleva el alelo recesivo, está sano. Siempre va a ser así en el caso del hombre. La mujer tiene 3 opciones de genotipo, pero solo 2 opciones de fenotipo. Si tiene los 2 recesivos, es sana, porque recuerden que el dominante lleva la enfermedad y está sana. Si lleva un dominante y también un recesivo, o sea, la heterocigota, también ella va a estar enferma, al igual que el hombre enfermo, porque ya teniendo un dominante, significa expresión de la enfermedad. Entonces, aquí ya no hay nada que se llame portadora, y como les decía la semana pasada, tampoco podríamos decir portadora del alelo sano, eso no existe. Ella está enferma, es heterocigota y enferma en su fenotipo. Y obviamente, la mujer que tiene los 2 alelos dominantes va a ser enferma de fenotipo y además lleva genotípicamente los 2 alelos que portan esta enfermedad. Entonces, eso con respecto a la herencia ligada al cromosoma X dominante. Por lo general, enfermedades que nombren en la prueba aquí no, es más común en la recesiva. Entonces, pero por si acaso, aquí aparecen algunos ejemplos, un tipo de raquitismo que se llama hipofosfatémico, es un tipo de enfermedad ligada al cromosoma X dominante. Y también esta enfermedad que está acá, se llama incontinencia pigmenti, también es una enfermedad ligada al cromosoma X dominante. Pero nunca he visto que coloquen esos nombres. Díganme. ¿La gravedad de la enfermedad es de igual manera en una mujer heterocigota que una homocigota? Sí, va a ser igual, está igual de enferma. Sí. Aunque en algunos casos, algunas enfermedades, hay niveles. Si es homocigota dominante, es con la enfermedad completa, por decirlo así, y cuando es heterocigota, tiene la enfermedad un poco más leve. Pero ahí todo depende del tipo de enfermedad. Ahí tendrían que decirles. Y ahí, claro, lo hace más complicado porque le dicen, si es homocigota, es muy grave. Si es heterocigota, es menos grave. Y si es homocigota recesiva, está sana. O sea, ahí, claro, le colocan un poco más de dificultad, pero eso es a nivel de enunciado. Ahí tienen que fijarse bien en esos detalles cuando aparecen los problemas. Y por último, habíamos revisado la herencia ligada al cromosoma Y, donde dijimos que eran genes holándricos,
solamente están en la región diferencial del cromosoma Y, y en este caso es una herencia bastante fácil de poder determinar y poder encontrar y resolver, porque todos los que tengan el cromosoma Y van a aportar estas características. Por lo tanto, solo hombres, padres a hijos, hijos a nietos, nietos, bisnietos, y todas las generaciones de esa familia van a tener esa característica siempre y cuando sean hombres, obviamente. Mujeres aquí no serían afectadas. Entonces, esta sería herencia ligada al cromosoma Y. Eso sería el repaso de lo que habíamos visto la semana pasada al final. Luego hicimos algunos ejercicios, hicimos algunos problemas, los vamos a revisar la próxima semana y voy a traer más problemas para que trabajemos y practiquemos esto, para ahora pasar a lo que son las genealogías, también llamadas árboles genealógicos, o también se llama pedigrí, o pedigree, también con 2 final. Esta imagen la encuentro muy genial, la persona que inventó esto lo encontré maravilloso, donde se muestra de una manera práctica cómo se va heredando el 50% de cada parental y cómo se van mezclando finalmente a medida que van avanzando las generaciones. Bueno, es solamente una referencia. También aquí tengo una imagen que es típica que se habla, que sería el árbol genealógico de la reina Victoria, donde ahí surgió una característica bastante llamativa, es que esa familia estuvo presente por varias generaciones una enfermedad hemofilia. La semana pasada la habíamos comentado, que la hemofilia se presenta en varones, en hombres, que son los enfermos, y las mujeres son portadoras solamente. Y en este caso, recuerden que la hemofilia es una enfermedad donde faltan algunos factores de la coagulación sanguínea. Por lo tanto, esta persona con un golpes muy fuertes o alguna herida no cicatrizan rápidamente y necesitan atención médica o algún tipo de suplemento que les ayude a compensar esa falta. Entonces, en este caso, en este árbol genealógico gigante de la reina Victoria, podemos ver cómo en las distintas generaciones esa característica de hemofilia apareció. Partiendo de la reina Victoria en adelante. Vemos que aquí una de sus hijas era portadora, un hijo estaba enfermo, y otra hija acá también era portadora. Luego, si se dan cuenta aquí, en el caso de esta hija, ella produjo una hija portadora, un hijo enfermo y una hija portadora aquí también. Por tanto, estas hijas llevan el gen, pero no están enfermas. Luego aquí hubo un cruce, ¿cierto?, con otra generación, no sé cómo decirle, otro reino. Acá tenemos el zar Nicolás, donde él estaba sano, pero al tener hijos con esta mujer portadora, dio como origen a un hijo enfermo, y no se sabe cómo eran las hijas, porque recuerden que en el caso de Rusia fueron todos asesinados, así que no se sabe si las hijas, dentro de ella la famosa Anastasia, eran o no portadoras, pero sí se sabía que el hijo era hemofílico, claro, porque padecía la enfermedad. Entonces, en este caso aquí se acaba la herencia, porque obviamente no hay ningún descendiente. Pero por el lado de acá vemos que la otra hija o nieta de la reina Victoria, que era portadora, tuvo hijos con un hombre sano y dieron origen a 2 hombres enfermos y un hombre sano. Entonces, en este caso, llega hasta aquí. Me imagino que ellos no tuvieron descendencia o murieron en algún momento. Ahí terminó su descendencia. Por el lado de acá, fíjense, tenemos un hijo que tuvo descendencia con una mujer sana. Él estaba enfermo. Él provocó, por decirlo así, heredó su gen de enfermedad a una hija, la cual es portadora, porque la mamá era sana, y ella, al tener hijos con un hombre normal, dio origen a un hijo enfermo. Y luego por acá tenemos la misma situación parecida acá, donde esta hija era portadora, tuvo hijos con un hombre normal, apareció una hija portadora y hombres enfermos. La hija portadora tuvo hijos con un hombre normal y generó hombres enfermos. Y hijas que se desconoce que serían, por lo tanto me imagino que tienen que haber muerto jóvenes. Y luego ya, después vemos que en este caso, este hijo que estaba sano, tuvo hijos con una mujer sana, nació un hijo sano,
que tuvo hijos con una mujer sana, por lo tanto toda la generación que continúa hasta el día de hoy son sanos. Y la hemofilia terminó en esa familia real. Entonces, esto sería es como el típico árbol genealógico que se muestra porque es un contexto que la mayoría conoce o ha escuchado, y aquí aparece como en grande todos los tipos de genotipos y fenotipos que existen en esta familia. O existieron, mejor dicho, porque ahora están todos sanos. Bueno, aquí no se sabe, ella es dudosa, pero hasta el momento no tiene descendientes enfermos, por lo tanto puede ser que ella haya sido sana. Esto a modo de introducción con los árboles genealógicos o pedigrí, o también llamados genealogías. Acá tenemos la simbología, que siempre se va a usar la misma en todos los árboles genealógicos. Vemos que el cuadrado, hombre, el círculo, mujer. Si está en blanco, quiere decir que están sanos, eso siempre va a ser así, pero si están oscurecidos, generalmente en las pruebas de EMRE aparecen con negro, quiere decir que están afectados o enfermos, dependiendo de la característica, porque en algunos contextos no aparece que sea enfermedad, más bien aparece que es una característica, así como el color marrón a veces aparece en animales, de los ratones es dominante y aparece, por ejemplo, pintado el círculo o el cuadrado, pero por lo general se refiere a enfermedades. Entonces, oscuros son los afectados que llevan esa característica, sin color, sanos. Luego, si apareciera así, cosa que nunca he visto en Demre, pero sí he visto en ensayos Cepech y Pedro de Valdivia, si aparece el cuadrado, mitad negro, mitad blanco, quiere decir que son heterocigotos, pero no ligados al sexo, sino genes autosómicos de los cromosomas no sexuales. Lo mismo para el hombre, lo mismo para la mujer. Y por último, si aparece un círculo con un punto al medio, eso quiere decir que es una mujer portadora en la herencia ligada al cromosoma X recesivo. O sea, si ustedes llegan a ver un punto, inmediatamente tienen que buscar esa respuesta. Es una herencia ligada al cromosoma X recesivo. Entonces, esa es la nomenclatura que se usa en los árboles genealógicos. Aquí aparece una definición que saqué literal de Demre, de un ensayo donde se explicaba qué lo que son los pedigrí o las genealogías, para que ahí tengan más o menos cómo ellos lo ven o cómo ellos lo definen. Pero en general tenemos que es un análisis genético, pero que es difícil, por decirlo así, verlo con los cruzamientos que uno hace tipo Mendel, porque son ¿cómo se llama? Aquí dice, porque son caracteres ligados a un único gen. Por lo tanto, al hacer y ser tantas generaciones, es un poco difícil mantenerlo o hacerlos. Uno, otro serían muchos datos. Por lo tanto, los científicos, para poder eliminar el trabajo y poder hacer más sencillo esto, recurren a historias familiares donde van preguntando, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, bisabuelo, cómo la característica que tenían la enfermedad y todo eso, y van armando estos árboles genealógicos. De esta manera se puede estudiar una enfermedad o un rasgo a través del tiempo en distintas generaciones de una familia. Eso es importante, de una familia. Aquí no podemos hacer un árbol genealógico de un individuo solo. Tiene que ser a nivel familiar, ya sea con la descendencia o con su ascendencia. Todo dependiendo cuánto se quiera estudiar. Y de esa manera, visualmente este modelo ayuda a ese estudio a hacer ciertos análisis, deducciones, inferencias y predicciones también. Por tanto, es un modelo. Aquí vamos con el primer tipo de herencia, es la autosómica dominante. Y aquí está el árbol genealógico, que sería como el prototipo. Tenemos que todo lo que diga autosómico, ahí está, autosómico, eso ustedes lo podrían pensar inmediatamente como si estuvieran hablando de Mendel. Inmediatamente. Entonces, Mendel. ¿Por qué de Mendel? Porque cuando hablamos de autosómico, nos estamos refiriendo a los cromosomas que no son sexuales. O sea, del par, si fuera humano, del par 1 al par 22. Y todos esos genes
la mayoría, se heredan con las proporciones o características mendelianas, o parecidas a eso. Entonces, autosómico, todos los cromosomas, excepto los sexuales. Y de hecho, este tipo de cruzamientos, ustedes también los pueden hacer a través de los cruzamientos de Mendel, por ejemplo, diciendo que el homocigoto dominante, tenemos el heterocigoto y tenemos el homocigoto recesivo. Entonces, este tipo de herencia, este análisis del árbol genealógico, se puede hacer basándose en los trabajos de Mendel. Entonces, eso como dato al momento de proceder. ¿Qué podemos decir de este árbol? Fíjense las características. Fíjense las características. Aquí, en la primera generación, aquí aparecen con colores distintos, amarillo, anaranjado, creo que un poco azul y verde. La primera generación, o sea, los padres, vemos que hay una madre enferma. La siguiente generación, que aparece con número 2 romano, 1 romano, 2 romano, vemos que también hay una hija, un hijo enfermo. La tercera generación, 3 romano también tenemos acá, vemos que aparece una hija, un hijo, acá hay una hija enfermos. Y por último, en la cuarta generación hay hijos enfermos. ¿Cómo podemos saber que es dominante? Sabemos que es dominante porque aparece en todas las generaciones. No hay generación que no tenga enfermos o enfermas. Entonces, ya tenemos el primer dato. Porque, a ver, muchas veces en este tipo de ejercicios les piden discriminar este tipo de herencia. ¿Qué será? Ustedes tienen que ver si es dominante, si es recesivo, autosómico o ligado al sexo. Hay tantas opciones, tantas características que a veces llega a ser confuso. En lo primero que tienen que fijarse es si es que la característica aparece en todas las generaciones. Si está en todas, ya sabemos que es dominante. Lo siguiente, para poder saber si es autosómico o si es ligado al sexo, tienen que fijarse en la proporción de hombres y mujeres que están afectados. Por ejemplo, aquí en todo este árbol vemos que hay una mujer, 2, 3, 4, 5 mujeres afectadas. Y hombres hay 1, 2, 3, 4. O sea, por lo tanto es casi 50 y 50. No hay como un sexo que esté más enfermo que otro. Por lo tanto, podríamos decir que una candidata sería una herencia autosómica. Entonces, lo primero, ver si es que la proporción de hombres y mujeres es similar, o, como dice aquí, la frecuencia. También, otro dato que ustedes se pueden dar cuenta, es que en este tipo de herencia, obviamente, si es que hay padres o individuos que están sanos, nunca jamás ellos van a heredar el rasgo. Entonces aquí también corroboramos que es dominante, porque solamente aparece cuando alguien está enfermo. O sea, ellos están sanos, él y ella, y obviamente dan hijos e hijas sanas. Y lo otro que acá se pueden dar cuenta es que para que aparezca una persona enferma, sí o sí, por lo menos tiene que haber uno de los padres, padre o madre, que estén enfermos. Aquí la mamá está enferma, enfermó a una hija y a un hijo. Acá la mamá está enferma, enfermó a una hija, a un hijo. El papá está enfermo, enfermó a un hijo. Papá enfermo, enfermó a 2 hijas. Una hija enferma, enfermó a un hijo. O sea, en autosómico dominante tiene que siempre haber uno de los padres tiene que estar enfermo o portar la característica. Entonces ya tenemos varios tips. Para que sea dominante, aparece en todas las generaciones. Un padre o madre enfermo tiene que estar presente explícito para que enferme a algún hijo o hija. Las proporciones entre hombres y mujeres son muy similares. No se marca más que un sexo tenga más afectados. Y los que están sanos claramente no heredan la característica. ¿Qué más importante? Ya dije que se transmite en forma continua, o sea, no se salta ninguna generación. Siempre aparece. Yo serían algunos tips para poder discriminar si es que este árbol está mostrando algo autosómico o algo ligado al sexo, o algo recesivo o algo dominante. Lo otro, porque a veces algunos dicen, pero se parecen muchos a los dominantes ligados al X.
Bueno, una última característica y fundamental que por lo menos a veces sirve para discriminar, a mí me sirve, fíjense aquí, un hombre está enfermo y él está enfermando a un hombre hijo. Cuando es ligado al X dominante, hombre jamás enferma a hombre. Y aquí vemos que hombre está enfermando a hombre. Por lo tanto, ahí rápidamente podemos saber que sí o sí es autosómico y no sexual. Entonces, ese es otro ¿Qué tipo. autosómico? Autosómico quiere decir que están los cromosomas involucrados, son todos excepto los sexuales. En el humano, del par 1 al par 22 serían los que llevan estas características. ¿Sí? Entonces, ese es autosómico. Aquí ningún cromosoma sexual tiene protagonismo, porque ellos están fuera de este tipo de herencia. Entonces, eso sería dominante. Aparecen todas las generaciones. Siguiente. ¿Y la círcula? Ah, ¿Qué perdón, es la perdón. círcula? Ya, sí. Sí, un poco tarde. Sí, no hay problema. Los círculos representan mujeres, los cuadrados representan hombres. Los que tienen color blanco, por decirlo así, quiere decir que están sanos y sanas, y los que tienen color rojo aquí, o a veces se representan en color negro, pintados completos o completas, quiere decir que están enfermos o que llevan ese rasgo o esa característica. Eso significan los círculos y los colores y los cuadrados. Ah, ya, ahora sí. Muchas gracias. De nada. Continuamos. Herencia autosómica recesiva. O sea, continuamos con un tipo de herencia que no depende de los cromosomas sexuales. Más bien, depende de los cromosomas autosómicos. En el caso humano, repito, del par 1 al par 22. ¿Cómo podemos saber que es una herencia recesiva? Tenemos varias características. La primera es que al igual que la anterior, a la dominante, la proporción de mujeres y hombres que tienen esta característica es similar. En este ejemplo, hay una mujer y un hombre que están afectados. Por lo tanto, yo digo, podría ser autosómico porque no hay un sexo que esté más enfermo que otro. Entonces, primera característica. Eso es para saber si es autosómico o ligado al sexo. Otra característica también que podemos ver aquí es que en el caso de ser recesiva, aquí el rasgo se salta generaciones. Fíjense, padre y madre sanos, aparece una hija enferma. En la generación 1 no está el rasgo, pero sí aparece en la generación 2. En la generación 3 tampoco está el rasgo, pero sí aparece nuevamente en la generación 4. Por lo tanto, se salta generaciones. Y vemos que la frecuencia de afectados... ¿Como la diabetes o no? Es que la diabetes tiene un componente que es genético, pero no tanto, pero podría ser. Pero, por ejemplo, hay algunas afecciones, por ejemplo, lo que es, a ver, estoy pensando, no me acuerdo de esta una enfermedad que estaba leyendo hace un rato. Bueno, ahí me acordaré, pero son rasgos que son a veces son poco comunes, porque fíjense aquí también incluso es más frecuente que aparezcan cuando hay un cruce consanguíneo, o sea, entre familiares. Por ejemplo, aquí prima y primo, es muy probable que puedan heredar una enfermedad a sus hijos porque comparten varios genes en común. Entonces, eso sería con respecto a estas características de este árbol de autosómico recesivo. Se salta generaciones, como les decía, eso es algo que tienen que fijarse. Si se salta generaciones, quiere decir que es recesivo. La proporción de sexos es muy parecido, por lo tanto, podemos saber que puede ser autosómico. Y lo otro, que la enfermedad aparece, por ejemplo, cuando hay padres que son sanos. Ellos estaban sanos y dan un hijo, una hija enferma. Acá tengo padre y madre sanos y dan un hijo enfermo. Entonces, esas son algunas de las características que tiene este tipo de árbol genealógico, este tipo de ¿Se herencia. puede calcular o no? Es que generalmente en el DENRE, no sé, el típico ejercicio que ponen de la abeja, de los ojos rojos y los ojos blancos. ¿Ya?
Eso se Eh, puede calcular, ¿verdad? sí, lo de la mosca de ojos rojos y ojos blancos es herencia ligada al sexo, no es autosómica en ese caso. Y sí se puede calcular, uno puede, por ejemplo, si le pusiéramos letra aquí para ver lo de Mendel, ya, vemos que aquí hay, sabemos que es recesivo, por lo tanto, el individuo que sea homocigoto recesivo es el que va a estar enfermo. En cambio, el que sea homocigoto dominante va a estar sano. O sea, pongámosle aquí una E de enfermo, acá una S de sano, y el que sea heterocigoto, aquí, va a ser sano, pero ojo, lleva el gen. No es que se llame portador, pero porta el gen, para que no confundan con la herencia ligada al sexo. Entonces, vean aquí, padre y madre sanos, y aparece una hija enferma, y sabemos que esta hija, sí o sí, va a ser, perdón, homocigota recesiva. Por lo tanto, para que esa hija sea así, ¿cómo tendrían que haber sido los padres que están sanos, aparentemente? ¿Cómo serían? Homocigoto Ambos, dominante. ambos ¿Sí? heterocigotos para Exacto, ese gen. exacto. Ambos son heterocigotos. Entonces, ahí vemos el padre heterocigoto, la madre heterocigota, y ahí sí, cada uno heredó su alelo, su gen recesivo, y la hija, aquí podemos ver, salió homocigota recesiva, o sea, enferma. Entonces, esto es una forma de analizar estos árboles. Uno puede ir colocando los posibles genotipos para poder interpretar. Eso sería con respecto a lo que uno puede calcular. ¿Más preguntas? ¿Más consultas? Sí, la clase queda grabada igual, ¿o no? Sí, la clase queda grabada. Después voy a mandar, escríbanme que son del Preu Carpe Diem, Ya. ¿sí o no? Ahí le mando el link al grupo después, para que Ah, lo... no, no soy del Procar pendiente. Una vez compartí la historia y Ah, del ya, ya. Entonces, ahí escríbame, yo le mando el link de mi canal de YouTube, pero tiene el mismo nombre del Instagram, que ahí aparecen los videos. Pero igual le mando los links después, si me escribe. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Continúo. Denme un... Ya, ahora sí, regresé. Entonces, herencia autosómica recesiva. Estos serían los únicos dos tipos de árboles genealógicos que van a estar referidos a los cromosomas que no son sexuales y que lo pueden resolver con los modelos de Mendel, como recién les estaba mostrando. Ahora tenemos las herencias ligadas a los cromosomas sexuales, como ya revisamos la parte teórica recién. Así se vería, por ejemplo, un árbol genealógico que tiene referencia al X recesivo. Fíjense, aquí aparecen mujeres con un punto rojo. Por lo tanto, podemos saber que estas mujeres son portadoras. Siempre que aparezca este puntito, ya sea rojo en este caso o negro, automáticamente uno sabe que es mujer portadora y automáticamente podemos saber que es herencia ligada al cromosoma X recesivo. Esa es una característica visual. Lamentablemente, el DEMRE, que es muy pillo, no coloca este puntito, porque si no ya le estaría dando una respuesta muy fácil, y la coloca en blanco. Entonces uno tiene que asumir, inferir que es portadora. Yo encuentro que es súper injusto. Debería aparecer el punto. Apareció una sola vez con punto, el año 2008, y nunca más han vuelto a colocar el punto. Yo creo que es por lo mismo, porque así uno rápidamente lo ve y ya sabe que es recesivo. Pillo el DEMRE. ¿Qué características podemos ver aquí en este tipo de herencia? Es recesivo, por lo tanto, quiere decir que no va a aparecer en tanta cantidad, incluso se puede saltar alguna generación, pero, ojo, no tanto como la recesiva autosómica. Si se dan cuenta, la enfermedad está en la generación 2, un hombre enfermo, está en la generación 3, un hombre enfermo, y está en la generación 4, dos hombres enfermos. Por lo tanto, está en 3 generaciones, pero vemos que en la primera generación, que son padre y madre, no hay enfermedad, a pesar que la mamá lleva el gen y es portadora. Pero aquí fenotípicamente no está la enfermedad. Entonces, se saltó una generación, pero solo una.
después aparece igual algunas veces. Pero fíjense que la cantidad de enfermos es muy poca. Un hombre, dos, tres, cuatro hombres. Y fíjense aquí lo que aparece. Vemos que solamente hay hombres enfermos. No hay mujeres enfermas. Hay mujeres sanas y sanas portadoras. En cambio, recuerden que la que era recesiva autosómica, existían hombres y mujeres enfermas en la misma proporción, o lo más cercano posible. Si hay 3 mujeres, 3 o 4 hombres, o 2 hombres, proporciones muy similares. Acá no. Acá lo que más hay son hombres enfermos, por lo general. Es muy probable, no muy probable, casi siempre se encuentran hombres enfermos. Entonces aquí vemos que la proporción de hombres en realidad son los que están enfermos, porque mujeres en este ejemplo no hay ninguna enferma. Entonces esa es una característica de este tipo de herencia, cómo poder discriminarla con la que es recesiva autosómica. La proporción de enfermos es diferente. En la recesiva autosómica es idéntica en hombres y mujeres la proporción, o muy parecida, y aquí vemos que hay una tendencia a que existan hombres enfermos. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí. También, si se dan cuenta, una mujer que es portadora, vean, que está sana, pero que lleva el gen, enferma a hombres. Miren, sana, portadora, enfermó a un hijo, pero ella hizo que su hija sea portadora, pero no la enfermó, pero sí enfermó al hombre. Luego, esa hija portadora, que es sana, enfermó a un hijo. Mujer enfermó a hombre. Y en cambio acá, fíjense, tenemos un hombre enfermo y él no enfermó a sus hijos hombres. Hizo que su hija sea portadora. Acá lo mismo. Hombre enfermo no afectó a sus hijos hombres, pero sí hizo a sus hijas portadoras. Y lo mismo en el último caso. Mujer portadora enfermó a hombres. A este no, tocó la fortuna, pero sí enfermó a hijos. Pero su hija aquí sigue estando sana. Entonces, en este tipo de herencia, que es ligada a las cromosomas sexuales, no siempre, pero generalmente, mujer enferma a hombre y hombre afecta a mujer. Cruzado. En cambio, en las autosómicas, hombre a mujer, hombre a hombre, mujer a mujer, mujer a hombre, afecta, da lo mismo. Acá los sexos van siendo como al revés. La mujer afecta a los hijos y los hombres afectan a las hijas. Esa es otra característica. No es siempre, pero suele pasar. O generalmente, mejor dicho. Entonces, esa es otra característica. Lo otro que podemos encontrar en este tipo de árbol genealógico es que, a ver, aquí dice, las mujeres son portadoras, como ya les dije, pueden ellas estar, son sanas, pero portadoras, y claramente van a heredar ese gen. Eso sería, y esto también lo podemos interpretar, pero no con Mendel, sino que lo interpretamos con la herencia ligada al cromosoma X. Por ejemplo, si este hombre está sano, coloquémosle una letra D mayúscula a lo que es sano, y una letra D minúscula a lo que sería enfermo. Por lo tanto, este hombre que está sano tendría su X con la D dominante, está sano, y ya tiene la Y. En cambio, esta mujer es portadora. Eso quiere decir que ella está sana, pero lleva el gen. Entonces vemos que ahí está el dominante, y aquí tendría el recesivo. Entonces, portadora. Esa sería la nomenclatura de genotipo en este caso. Por lo tanto, si este hombre está enfermo, sabemos que esta mamá aquí le heredó el gen que lleva el alelo, mejor dicho, con la enfermedad. Pero en cambio el hombre, su papá, solamente le puede heredar la Y. Por eso hombre no enferma a hombre, porque el papá a su hijo hombre solamente le hereda la Y. Pero en cambio la mamá le hereda la X. Entonces, si la mamá es portadora, la mamá le entregó la X que tiene el alelo con esta característica. Entonces, por eso les decía, hombre aquí no enferma a hombre, mujer enferma a hombre, y hombre puede afectar a mujer. Eso sería con respecto.
hagamos este último ejemplo acá. Esta mujer está sana, por tanto ella tendría, sus dos X estarían con el alelo dominante porque está sana completamente. Ahí está. Luego vemos que esta hija salió portadora. La mamá no le puede haber entregado, ¿cierto?, ningún X con la enfermedad, porque la mamá solamente le puede entregar la X que estaría sana, por decirlo así. Pero en este caso, el papá, que está enfermo, él le heredó la X que tiene el alelo recesivo. Entonces, la mujer se hizo portadora porque el papá le heredó ese gen. Entonces, por eso les digo, mujer enferma a hombre y el hombre afecta a mujer. Así se da. ¿Preguntas? ¿Consultas aquí? En la prueba, por lo general, aparece una sola pregunta de árboles genealógicos. Y es, por lo general, en común. ¿Nadie? Ya, continuamos. Y por último, de las que son ligadas al sexo, o sea, no por último, perdón, penúltimo. Tenemos la herencia ligada al cromosoma X dominante. Ahora es dominante, recién era recesivo, ahora dominante. ¿Cómo saber que es algo dominante? Porque fíjense, aparece en todas las generaciones. En todas las generaciones aparece la característica y aparece en gran cantidad. O sea, hay varios y varias que están afectados. Entonces, a diferencia de lo anterior, vuelvo atrás, teníamos que no es tanta la cantidad de los que están enfermos. Y vemos que aquí no habían enfermos en la primera generación. Aquí, en todas las generaciones, existen hombres y mujeres afectados y afectadas. Y fíjense las proporciones. Hombre 1, 2, 3, 4, mujer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí las proporciones son más o menos parecidas en los dos. Y nuevamente lo que les decía hace un rato. Hombre enfermo enferma a las hijas. Hombre a mujeres. Y fíjense, acá mujer enferma puede afectar a su hija y también a sus hijos. Esa es una característica de la dominante ligada al cromosoma X. Mujer enferma afectó a hija y a hijo. Entonces, aquí el hombre solo enferma a mujeres, ojo, hombre solo a mujeres, pero la mujer puede enfermar a sus hijas y también a sus hijos. Si es que estuviéramos hablando de una enfermedad, claramente. Entonces, eso con respecto a este tipo de herencia. En todas las generaciones, en este ejemplo, las proporciones son más o menos similares. El hombre solo afecta a hijas y la mujer puede afectar a hijas e hijos. A hijas e hijos. ¿Alguna pregunta aquí? O sea, podríamos hacer un resumen, por si es que quedó alguna duda. Voy a volver atrás en las herencias autosómicas. En resumen, tenemos que la autosómica dominante depende de los cromosomas no sexuales. Si es dominante, ya sabemos que tiene que aparecer en todas las generaciones. Las proporciones son muy similares de hombres y mujeres que están afectados. Una mujer puede enfermar a mujeres y a hombres, y un hombre también puede enfermar a mujeres y a hombres. Vemos que aquí hombre enfermó a mujeres y aquí hombre a hombres, así que aquí no hay una discriminación por sexo. Todos pueden enfermar a todos. Aparecen todas las generaciones. La autosómica recesiva también depende de los cromosomas no sexuales. Se salta generaciones, no siempre existen generaciones con enfermedad, y las proporciones de los sexos son muy parecidas. Entonces, puede aparecer la misma cantidad de hombres y mujeres o muy similares. Y lo otro característico es que padre y madre que están sanos pueden generar una hija o hijo que están con la enfermedad. Autosómica recesiva. Luego, la ligada al X recesivo
no aparece tanta cantidad de enfermos y se salta alguna generación a veces. Aquí vemos que la primera generación está sana, pero después siempre aparece alguno enfermo. La mayoría de los afectados son hombres, porque las mujeres son portadoras, generalmente. La única forma de que acá haya una mujer enferma es que tanto el padre como la madre lleven el gen. Y vemos que no es el caso. Entonces, los hombres tienden a ser los más afectados en este tipo de herencia. Se salta generaciones, pero pocas, por ejemplo aquí, y la mujer es portadora. Si aparece con el puntito, ya lo podemos saber. Y por último, en la dominante ligada al cromosoma X, no se salta generaciones, o sea, aparece siempre ese rasgo, esa característica, y vemos que el hombre solamente enferma a mujeres, pero la mujer puede enfermar a mujeres y a hombres, a diferencia del anterior. Entonces, eso a modo de resumen en este tipo de herencia. ¿Preguntas hasta aquí? Analicen después los árboles, revísenlos, para que así puedan tener dudas o afianzar lo que entendieron o lo que saben. Otro tipo de herencia, pero que muy pocas veces las pregunta de EMRE, porque en realidad es como muy obvia, una sola vez apareció, es la herencia ligada al cromosoma Y, como decíamos, genes holándricos, y si nos muestran un árbol genealógico, pedigrí, siempre hombre enfermo afecta a hijos. Hijo enfermo enferma a los nietos de ese hombre. Nieto enfermo afecta a los bisnietos de ese hombre. O sea, solo hombres y hombres de esa familia. Que sean hijos directos, porque acá este hombre no es hijo de él, sino que sería el esposo de su hija, la hija sana, acá todo sano, porque ese hombre estaba sano, pero por acá vemos que hombres, todos los hombres por acá van a estar afectados, porque son descendientes directos de ese padre, ese abuelo, ese bisabuelo que estaba afectado. Ligada al cromosoma Y. Y el último tipo de árbol genealógico, que tampoco aparece mucho y también aparece solamente un año. Cuando digo un año me refiero entre 2005 a 2022, o sea, ha pasado harto tiempo. Es una herencia que se conoce como extracromosómica, o también llamada mitocondrial, que depende del ADN, no del núcleo, más bien depende del ADN de las mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias tienen ADN propio, y también se hereda. Y generalmente se hereda de manera materna, aunque últimamente hay investigaciones que dicen que el padre también podría heredar mitocondrias a sus hijos e hijas, pero hasta el momento sí se sabe que las mujeres heredan mitocondrias a todos sus hijos y a todas sus hijas. Entonces, fíjense, una madre que está enferma, enfermó a sus hijas y a su hijo. O sea, toda su descendencia está enferma. Pero miren acá, su hijo enfermo no heredó su enfermedad a ninguno de sus hijos ni hijas. Aquí terminó, por decirlo así. En cambio, la hija enferma enfermó a su hijo y a su hija. Entonces, mujeres solamente enferman a todos sus hijos y a todas sus hijas. Hombres enferman a nadie. Acá, papá sano y nadie se enferma. Entonces, esa es la herencia extracromosómica o mitocondrial. No es ADN del núcleo, es ADN de las mitocondrias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿por qué le digo que casi nunca los preguntan? Porque uno al verlo rápidamente podría saber, mitocondrial. Entonces no, el hembra le gusta que complicar la existencia. Entonces suelen colocar autosómica dominante, autosómica recesiva, X dominante y X recesiva. Eso es lo más probable que pueda aparecer. Y hemos terminado, entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios antes de concluir para que vayan practicando. Aquí tenemos un problema, dice, la siguiente genealogía se obtuvo al estudiar en una familia la herencia de una enfermedad monogénica, o sea, un gen que afecta la síntesis de miocina. Es una proteína que forma parte del músculo esquelético. Por lo tanto, los que estén enfermos aquí van a tener una afección al músculo esquelético. Aquí vemos el árbol, que es cortito, vemos los parentales, papá, mamá, y vemos la primera generación filial o hijos, hija, hija, sanas,
hijo enfermo. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes modos de herencia explicaría correctamente la aparición de la patología en la descendencia? Autosómica recesiva, dominante ligada al cromosoma X o ligada al cromosoma Y. Analicen el árbol y cuál de esas tres podrían ser opciones para explicar este árbol genealógico. Si quieren, me escriben la respuesta por el chat, o si quieren la pueden decir, como gusten. Aquí me llegaron algunas respuestas. ¿Qué tipo de herencias podrían ser? ¿Cuál sí o sí podríamos decir que es correcta? Bien, hombre enfermo solo enfermó a hijo. Entonces yo podría decir que es una ligada cromosoma Y. Y eso efectivamente podría ser así. Así que yo, por descarte inteligente, elimino todas las que no tengan la 3. Ahí. Y me quedan dos opciones, que sea solamente la 3 o que sea la 1 y la 3. Por lo tanto, ya sé que la 2 no es, y tengo que descartar o aprobar la alternativa 1, o sea, mejor dicho, el punto 1, que sea autosómica recesiva. ¿Cómo podría saber si es autosómica recesiva? Entonces, si fuera autosómica recesiva, quiere decir que la persona que está enferma, sí o sí, va a tener el genotipo homocigoto recesivo, o sea, está enfermo. Un individuo que sea homocigoto dominante va a estar sano, y un individuo que sea heterocigoto también va a estar sano, pero lleva el gen. Entonces, veamos este caso. Este hombre, si fuera este caso, sí o sí va a llevar este genotipo. Ahí. Y esta mujer, ¿cómo podría ser? Si fuera homocigota dominante, esto no podría existir. Pero si la mujer fuera homocigota recesiva, así, que está sana, pero que lleva el gen, ahí vemos que el padre hereda ese, la madre y también lo hereda, y se formaría este individuo. Por lo tanto, la 1 también puede ser. Alternativa correcta sería la letra E. Esa es una forma de resolver este tipo de problemas. No sé si se entiende, está muy complicado de resolver o algo no se entendió. Así podemos discriminar cuál es. Entonces ocupamos la técnica primero, descarte inteligente, de poder ver alternativas que nos quedan, y finalmente, mediante análisis de este árbol genealógico, podemos eliminar y aprobar la respuesta que es la correcta. ¿Preguntas? Entonces, veamos otro problema, ya estaríamos terminando para la próxima semana, les decía, hacer más ejercicios y practicar, y estaríamos listos con la parte de genética. Entonces la letra E es la correcta. Veamos este árbol genealógico. Dice, la figura representa la herencia de un rasgo. De acuerdo con la figura, ¿qué tipo de herencia presenta este rasgo? ¿En qué nos tenemos que fijar primero? Primera generación, hay afectados. Segunda generación, también hay afectados. Afectada en este caso. Tercera generación, también hay afectados. Entonces yo podría decir que lo más probable es que esta herencia sea de tipo dominante. Podría pensarlo, pero también tengo que ir viendo mis opciones. Recuerden que dijimos que si es dominante, sí o sí, tendría que heredarse a uno de sus hijos o hijas. Y vean aquí, este papá está enfermo y no está enfermando a ninguno de sus hijos acá. Entonces ahí me queda la duda si puede ser dominante o no. Pero acá vemos que este hombre sí está enfermo y enfermó a una hija. Entonces, ¿cómo me oriento? ¿Cómo sé cómo escoger la respuesta correcta? Fíjense, ya dijimos, aquí vemos que está enfermo y no enfermó a nadie. Aquí está enfermo y sí enfermó. Pero aquí está la clave. Mamá y papá sanos, y aparecen hija e hijo enfermos. Y recuerden que la herencia que nos decía que
padre y madre que estén sanos dan hijos enfermos, era una de tipo autosómica. Entonces ya sabemos que una alternativa probable sería la B. No sé si se dan cuenta en la interpretación de esta pregunta. Vemos que podríamos haber dicho que era dominante, porque estaba en todas las generaciones. Pero antes de ir directamente a decir, es dominante, fíjense bien en todas las características de los árboles. Y ya, como les dije, vemos que este papá sí o sí tendría que haber enfermado a una hija, a un hijo, o a todos, pero no enfermó a ninguno. O sea, ahí surge la duda. ¿Es dominante realmente? Y nos damos cuenta que con este ejemplo era recesivo. Nos pregunta aquí. Perdón, me silencié. No sé si se capta la forma de proceder. Sí, profe, sí se ¿Sí? capta. Ya, perfecto. Entonces, dejemos hasta aquí y la próxima semana continuamos, o sea, mejor dicho, continuamos. Vamos a hacer algunos ejercicios, bueno, los que están aquí también, y voy a traer algunos más para poder ya practicar y les quede mucho más claro este tipo de herencia.